Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al seminario online gratuito que desde CCI América le proporcionamos, ¿no? a las personas de Latinoamérica, a los ingenieros de Latinoamérica y a las personas, ¿no? que se dedican a esta parte de la ingeniería estructural. Hoy voy a hablarle de básicamente el diseño de muros de concreto armado, de cómo uno hace este tipo de diseño utilizando el programa de ETABS, el programa base que vamos a utilizar para el diseño. Ok, los muros de concreto armado son bastante útiles por el hecho de que ellos proporcionan resistencia lateral y sobre todo rigidez a la estructura. En algunos casos, cuando tenemos edificaciones de baja y mediana altura y necesitamos controlar las derivas y los desplazamientos laterales, que en pórticos, ya sea en pórticos, ¿no? Con resistencia a momentos, sobre todo los pórticos especiales, no son capaces de cumplir con esos requerimientos de la normativa, se hace muy atractivo el hecho de utilizar estos muros de cortante, como se le conoce en ingeniería, ¿no? Lo que pasa es que los muros de cortante hay que tener cierto cuidado a la hora del diseño, sobre todo en el detallado, porque tiene que cumplir con ciertos requisitos sísmicos para que se garantice la ductilidad necesaria a la hora de un evento sísmico severo. ¿Okay? Tengan en cuenta que el hecho de disponer muros de cortante hace que el centro de rigidez y el centro de masa de la estructura varíe o cambie, a veces hasta de manera drástica, de tal manera que podemos tener grandes torsiones en planta en la estructura y eso puede ser, y esto puede desencadenar un efecto desfavorable. La idea es que los muros de cortante se dispongan en la planta, ¿okay? Tal que garantice resistencia en ambas direcciones y que si es posible que el centro de rigidez del muro como tal, del centro de rigidez del muro como tal, sea cercano al centro de masa. Vamos a suponer este edificio que yo tengo acá. Fíjense que está compuesto de sistemas de pórticos de concreto armado. Todas las vigas que están acá son de concreto, las columnas son de concreto, ¿ok? Y yo tengo unos muros, ¿ok? Que constituyen el core o el núcleo de ascensor, ¿ok? Que lo voy a tomar tanto como parte del sistema de resistencia lateral como parte del sistema gravitacional y el muro de la escalera. Estos muros serán parte, son muros que voy a diseñar como muros especiales y que serán parte de mi resistencia lateral. También yo tengo estos dos muros acá que están acoplados, también con dos columnas que la voy a diseñar también como elemento limítrofe. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ivonne, ¿se escucha? Perfecto. Bien. La idea es que la distribución de los muros de cortante en planta sea tal que no distorsione, o sea, que me ayude en la estructura a controlar los desplazamientos laterales sin necesidad de que induzca sobre la estructura una torsión, vamos a decir, extrema, tal que la estructura se me haga torsionalmente irregular con una torsionalidad extrema. Esto es bueno evitarlo. Entonces, para ello es bueno de que el centro de rigidez de los muros esté cerca del centro de masa. Por lo tanto, si vemos el centro de masa, voy al diaphragm stand, yo puedo ver que el centro de masa de mi estructura más o menos coincide, es casi en el centro del centro de masa del planta. Lo ideal es esto, que se vea, ¿no? Que el centro de masa de mi estructura sea bastante cercano con el centro de rigidez de los elementos laterales, de tal manera de que no se me desarrolle sobre mi estructura una torsión intrínseca que me genere una torsión extrema en la estructura como tal. ¿Bien? Son atractivos los muros de cortante por el hecho de que pueden disminuir los costos. Este mismo edificio de 20 niveles que tengo aquí, si lo hiciera con
con pórticos especiales de hormigón armado, tal vez requeriría una severa, no es decir, no severa, requeriría un dimensionamiento de la columna bastante grosero, en la cual básicamente estaría controlada por las derivas, o sea, las dimensiones no estarían gobernadas por la resistencia, sino por las propias derivas, porque estos edificios, cuando son aporticados y en especiales, lo que gobierna por lo generalmente en altura son las derivas y no resistencia. ¿Ok? Aunque la normativa de la ACI no especifica un espesor mínimo de muros de corte, se recomienda, ¿no?, que como mínimo el espesor mínimo sea de 8 milímetros, de 8 pulgadas, sobre todo por un asunto de constructabilidad, o sea, básicamente por el hecho de que los muros a veces están diseñados con 2 cortinas, ¿no? Entonces, para uno disponer estas 2 cortinas necesito tener cierto espesor. ¿Okay? Y cuando tiene elemento limítrofe, lo ideal es que estos muros tengan alrededor de 12 pulgadas. El ACI, hay dos, o sea, en el ACI como tal, hay dos maneras de diseñar muros. Lo que pasa es que uno tiene que distinguir entre muros ordinarios, que aunque específicamente no dice ordinario como tal, lo vamos a llamar a nosotros ordinarios, que son los muros convencionales, que no necesariamente tienen que cumplir con los criterios de resistencia lateral, y hay otros muros que sí tienen que cumplir con los criterios de resistencia lateral, que son los muros especiales. Los muros especiales, que es lo que vamos a diseñar ahora, básicamente son parte de sistemas, serían parte del sistema de resistencia lateral de ciertas estructuras, ¿ok? Lo que pasa es que el hecho de utilizar muros especiales tienen cierta limitación en altura cuando, por ejemplo, en categorías sísmicas especificadas en el código ACE, que sea D, E o F, si solamente tu sistema de resistencia lateral es basada en muros de cortante, hay una limitación en altura de como mucho de 240 pies. Si el edificio que es de muro nada más, o sea, si el elemento de resistencia lateral es basado en muro, se encuentra en una categoría sísmica de D o E y una limitación de altura de 160 de 100 pies cuando la categoría es F. Repito, cuando la categoría es D y E en edificios de muros, la limitación de altura que impone el ACE es de 160 pies, pero cuando la categoría sísmica es F, resulta que la limitación en altura que yo tengo para disponer de estos edificios es de 100 pies. Si este sistema se combina con pórticos especiales, resulta que yo no tengo limitación de altura. El ACE básicamente me dice que cuando yo combino un sistema dual o cuando yo tengo un sistema dual no tengo limitación en altura, pero necesito cumplir rigurosamente con el requisito de que el 25% de las fuerzas sísmicas que obtengo tienen que ser absorbidas por los pórticos especiales, al menos un 25%. Hay a veces que ese 25% no se cumple y de alguna manera necesitamos escalar, si no, no tenemos un sistema dual como tal. El sistema dual se garantiza por el hecho de que yo tengo pórticos especiales y muros especiales de tal manera que el pórtico especial me absorba al menos un 25% de la carga sísmica. ¿Ok? Los muros especiales deben satisfacer los requisitos del ACE 318-14, específicamente el capítulo 21. Básicamente el capítulo 21 te dispone de las características que tiene que tener el muro especial, el muro que técnicamente tiene que absorber la carga lateral y a través de mecanismos de flexión en donde yo voy a tener un comportamiento dúctil, voy a tener disipación de energía. Los muros especiales no se pueden diseñar con un FY mayor de 60. La limitante de ese muro especial es de 60. Si ustedes intentan colocar 80 KSI o 100 KSI para un muro especial, el programa directamente le va a decir no. Básicamente va a diseñar con 60 KSI independientemente del valor del FY que ustedes han utilizado. ¿Por qué? Porque en muros especiales, en categorías sísmicas D, E y F, el requisito fundamental es que el acero de refuerzo tiene que ser 60 KSI. ¿Ok? Los muros especiales requieren elemento de borde. ¿Qué es un elemento de borde?
Para este trabajo, para este seminario, yo recomiendo la siguiente bibliografía que la pueden descargar gratuitamente por internet. Seismic Design of Cutting Plates, Concrete Special Structural Walls and Complete Beams, ¿ok? Es una guía bastante buena que te explica básicamente lo que dice el capítulo 21 de la ACI. Hablando de elemento limítrofe, los elementos limítrofes son aquella proporción en donde yo confino esta parte de mi concreto en los extremos de los muros, porque en esa zona de los extremos es donde se van a producir las mayores compresiones que yo voy a tener, o sea, en la fibra extrema, en la fibra extrema, no a compresión, es donde yo voy a tener los esfuerzos a compresión, y lo que se requiere es que el concreto en ese núcleo, en esa forma, básicamente no se rompa por un evento, no se fracture mediante lo que se conoce como una rotura compresión del concreto, ¿ok? Como una especie de crushing, dicen crushing en inglés a esto, ¿ok? Por lo cual se dispone de una serie de elementos que le vamos a llamar elementos limítrofes para controlar sobre todo la compresión que yo voy a tener en estas zonas extremas del muro, ¿ok? Entonces, por lo general, los elementos limítrofes en esencia son como una especie de columnas embebidas dentro del muro, ¿ok? O son como porciones de columnas, no embebidas, ¿no? Sino que son como porciones de columnas que están en los extremos del muro para garantizar, uno, que el acero que yo tengo en los extremos, básicamente, no se pandee debido a las fuertes compresiones que yo tengo, y también para evitar la fragmentación, esta es la palabra que está buscando, la fragmentación que yo tengo del concreto mediante un agrietamiento severo, ¿ok? Lo que me da el programa, básicamente, es cuál es la longitud que yo voy a tener de mi elemento limítrofe. ¿Bien? Va a depender, tengan en cuenta, va a depender del ACI que yo esté utilizando. Si estoy utilizando el ACI 318.11, se estaría hablando del capítulo 21, pero si estamos hablando del 14, es posible, si estamos hablando del capítulo 318.14, sería del capítulo 18. O sea, tengan en cuenta esto, ¿ok? Me estoy refiriendo al capítulo 21 de la ACI de la normativa del 11, pero en el 14 sería en la 18. Vale. Siguiendo. En estos tipos de muros se requiere que, como la ductilidad es básicamente a flexión, se requiere que el muro básicamente no falle por cortante, sino que se mantenga elástico en solicitaciones por cortante, ¿ok? Y como mínimo, en estos muros especiales se requieren 2 cortinas, ¿ok? En los muros ordinarios podemos, independientemente, va a ser dependiente, ¿no? Pero podemos poner 1 o 2 cortinas dependiendo del cortante actuante. Hay una fórmula que me indica el ACI que me indica si debería utilizar 1 o 2 cortinas, ¿ok? Vamos a asumir este edificio que yo tengo acá como un sistema dual, ¿ok? En donde vamos a especificar los parámetros sísmicos a continuación. Si voy a load pattern, si voy a la parte de load pattern y busco los sismos que estoy utilizando, el estático, como es un sistema dual, el factor de modificación de respuesta que estoy utilizando según la normativa de la C7, el overstress factor, que es el factor de sobreresistencia, es 2.5. El factor de deflexión, C sub D, es 5.5 y el factor de importancia es 1. El site category básicamente es categoría, la clase de sitio es D, y voy a asumir que en este caso el Seismic Design Category de mi edificación es categoría D. ¿Ok? Antes de comenzar el proceso de diseño, obviamente yo necesito correr el análisis y tomar en cuenta el efecto ortogonal que voy a necesitar para definir las combinaciones de diseño para los muros. ¿Ok? En Define Load Cases tengo cada uno de los casos que voy a utilizar. Tengo carga muerta, carga viva, las sobrecargas, los sismos estáticos que necesito. No voy a diseñar con ellos, pero sí los necesito para escalar el cortante basal dinámico al estático. ¿Ok?
Y luego tengo una serie de espectros de respuesta, de casos de espectro de respuesta que toman en cuenta el offset de masas que he asignado al diafragma como tal. ¿Ok? Entre los patrones de cargas que he utilizado están las cargas vivas que la voy a asumir, perdón, en este caso de tipo viva, no reducible, ¿ok? Y los sismos. El mass source, tengo definido 5 mass source. El mass source, en la cual la fuente de masas están del peso propio, 100% de la carga muerta, 25% de la carga viva, y los otros mass source que básicamente contienen las mismas fuentes de masa, salvo que tengo una excentricidad aplicada de más o menos 5% en cada una de las direcciones. Básicamente, todo esto por el hecho de que a la hora de correr el análisis de espectro de respuesta necesito tomar en cuenta ese offset de masa que me indica la normativa debido a la excentricidad accidental que yo tengo. ¿Okay? Lo estoy haciendo dinámico para evitar utilizar, calcular un factor de amplificación torsional estático, lo que me va a involucrar a hacer otro análisis adicional, como si fuera un postproceso. Por lo tanto, si muevo la masa físicamente, ya no es necesario hacer esto. Como P delta, estoy utilizando la siguiente combinación de carga, e igualmente lo he colocado justo acá, para que en la hora de hacer el análisis modal espectral, los modos tomen en cuenta el efecto P delta, la matriz de rigidez que viene del efecto P delta. Voy a correr ahora el análisis, ¿ok? Esto solo no lo voy a correr. Vamos a correr ahora el análisis. Vamos a esperar que termine el análisis antes de seguir indagando en esto. En el análisis hay que tomar en cuenta el hecho de la sección agrietada. Tengan en cuenta de que para columnas he utilizado .70, para vigas .35 y para muros, dependiendo si es agrietado o no agrietado, es de .70 a .35 según la normativa del ACI. También es posible utilizar .50 para todos los elementos en caso de hacer un análisis y un diseño preliminar. ¿Okay? Vamos a esperar que el análisis termine para comenzar a setear los parámetros que necesitamos para el diseño de los muros.
Muy bien, el análisis se ha completado. Ok. Perfecto. Excelente. Vamos a ver un poco los resultados de los análisis. Me voy a colocar el carga muerta. Los momentos son tal y como me lo espero, ¿no? Bien. Perfecto. Muy bien. Resulta que necesito definir las combinaciones de carga que voy a utilizar para el diseño de los muros. ¿Bien? Para ello, voy a tomar en cuenta la combinación ortogonal. Para esto voy a Load Combination y voy a definir la regla como combinación ortogonal, la regla 100-30, es decir, 100% en una dirección con el 30% del 100% en la dirección, ¿verdad? Con el 30% en la dirección ortogonal a esta. Por lo tanto, el efecto ortogonal, para yo tomarlo en cuenta en el proceso de diseño, básicamente lo que yo hago es tomar los espectros, los análisis de modal espectral que he definido, ¿ok? Coloco una suma directa, porque es en base a una suma directa, el 100% en una dirección, en este caso 100% en la dirección X con el 30% en la dirección Y, mediante una suma directa, que es lo que me indica la normativa. Todo esto debidamente escalado, o sea, básicamente lo que yo hago es tomar cada uno de los espectros de respuesta que he obtenido y lo escalo con el factor correspondiente que me dé el 85% del cortante basal estático. Luego realizo la combinación ortogonal, que es la regla de 100-30, 100% en la dirección X con el 30% en la dirección Y y luego viceversa, 100% en la dirección Y y 30% en la dirección X, ¿ok? Tomando en cuenta también las excentricidades que yo tengo de cada una de las masas. En el momento de hacer esta combinación ortogonal, tengan en cuenta algo. Si yo tengo una estructura, ¿ok? En la cual estoy tomando en cuenta la excentricidad accidental, bien, sería 100% en la dirección Y con el 30% en la dirección X, ¿ok? El 30%, o sea, el sismo que viene en la dirección del 30%, el sismo que yo le incluyo el 30% o que lo reduzco al 30%, no toma en cuenta el efecto de la excentricidad. O sea, básicamente el efecto ortogonal no considera la excentricidad simultánea, sino la excentricidad en la dirección principal. O sea, yo voy a tener Y con la carga Y positiva, junto con el 30% en la dirección X sin excentricidad, y en la dirección Y negativa, o sea, con excentricidad aplicada a una excentricidad negativa con el 30% de la carga en X, pero sin excentricidad. Con razón es que yo he definido acá 6 casos, porque la excentricidad solamente se toma en una sola dirección a la vez y en la dirección principal de análisis. ¿Ok? Bien. Luego que haya definido las combinaciones, el efecto ortogonal, procedo a definir las combinaciones estándar. 1.4 de la carga muerta, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Si es necesario, si su código se lo permite, también pudieran optar por carga viva reducible. Y luego viene, ¿verdad?, las cargas que contienen la parte de los sismos. ¿Okay? La carga DED, que sería en esencia el peso propio más 0.2 del SDS, ¿ok? Es por esto que sale 1.453 por el hecho de que yo tengo el 0.2 por el SDS. El SDS, recuérdense que es la aceleración espectral de diseño, que está definido directamente dentro de los parámetros sísmicos que he definido con anterioridad. El SS, que es 1.93, y el S1, que es 0.78. El SDS es básicamente 2/3 del FA, el coeficiente de FA por SS. Bien. Vamos a lo que nos interesa. Una vez ya definidas las combinaciones, tenemos que ir a la parte de Select Design Combination. Necesito decirle con cuáles combinaciones es que yo voy a utilizar para poder diseñar
estos muros. Voy a utilizar las 14 combinaciones que he definido. ¿Ok? Prosigo. Voy a la parte del View Preference. Y aquí voy a setear los parámetros que yo necesito para hacer mi diseño de muro. El muro es especial, atención. Por lo cual, el acero que estaré utilizando para este muro va a ser el acero definido en Material Property que es de grado 60. O sea, el FY vale alrededor, déjame yo cambiar el sistema de unidades. Ponerlo en Keep In, que sería 60, para que se note que es 60 KSI. El FY que estaré utilizando es de 60 KSI. ¿Bien? Bien. Voy a utilizar de la normativa del ACI 318-14. Cuando me refería al capítulo 21 era la normativa del 318-11, pero como el capítulo del ACI 318-14 reasignó o reagrupó, ¿cómo es? Reasignó, sí, se reasignó algunos capítulos. El capítulo 21 es el capítulo 18 en el 14, ¿ok? El multi-response case design, básicamente le voy a decir al programa, oye, yo quiero que por combinación, ¿ok? Es decir, combinación por combinación, tú me chequees y diseña el muro, ¿ok? El rebar material, o sea, en este caso, el acero longitudinal que voy a utilizar para el diseño del muro va a ser de grado 60. Igualmente el shear rebar, que sería el acero por cortante. Hay ingenieros que optan por utilizar dos tipos de acero de capacidad de acero, tanto para el cortante como para el acero longitudinal, ¿ok? System Raw se refiere al factor de redundancia. Vamos a asumir que esta estructura es lo suficientemente redundante para utilizar uno. En algunos casos, para yo definir este valor de redundancia, yo necesito verificar, o sea, el factor de redundancia vale 1 o 1/3. Si es 1 cuando la estructura es extremadamente redundante, ¿no? Pero en algunos casos se requiere verificar, según la normativa del ACE, si este factor lo tenemos que amplificar por 1.3. ¿Cuándo amplificarlo? Básicamente yo necesito hacer un análisis quitar un muro de los que yo tengo de mi estructura y verificar si la ausencia de ese muro reduce en un determinado piso la resistencia lateral o la rigidez lateral de ese piso en un 33%. ¿Ok? ¿Bien? El SDS básicamente es 2/3 de FDA por SS. Este valor es necesario colocarlo acá porque esto es lo que me va a permitir a mí crear las combinaciones por defecto. El programa va a tomar estos valores que yo tengo acá, el RAW, el Importance Factor y el SDS para hacer las combinaciones de diseño. ¿Ok? El C sub D, que es el factor de resistencia, el factor de amplificación de desplazamientos elásticos, lo necesito porque a la hora de chequear el elemento limítrofe requiere este valor. Básicamente, estoy diciendo mucho básicamente, pero el desplazamiento último que voy a mesurar en el último piso, que es lo que voy a utilizar el programa para el diseño, es el desplazamiento elástico del sismo considerado multiplicado por C sub D. Esto es lo que importa, por eso es que ese factor se coloca acá. Cada país tendrá su propia normativa o cada país tendrá su propio factor de SD dependiendo del sistema de muro. Entonces es bueno siempre colocarlo acá porque en este caso el elemento de limítrofe depende de este factor que yo estoy colocando. Luego vienen los factores de reducción de resistencia, ¿ok? Y luego, ¿qué más? La cuantía mínima que voy a utilizar según la normativa, la cuantía mínima la puedo reducir es posible que pueda reducirla, no en muros ordinarios, pero en muros especiales de hormigón armado, como mínimo la cuantía mínima ronda a los 0.0025, ¿ok?
Y el stress limit factor, que básicamente es la relación demanda-capacidad, que si voy a comenzar a diseñar el muro, me va a diseñar que tenga un 95% de capacidad. O sea, que la estructura aguante, que la relación demanda-capacidad me dé un ratio de 0.95. ¿Bien? Para yo, una vez seteada la referencia, yo necesito definirle al programa cuáles son los piers, básicamente cuáles son los segmentos de muro que voy a diseñar. Voy a seleccionar solamente los muros. ¿Ok? Use selection only. Y voy a tomar todo el core wall de la escalera como si fuera un solo pier. Fíjense, el core de la escalera, el core del ascensor y los muros simples que tengo acá tienen su pier label asignado. El core de la escalera tiene pier label 2, el del ascensor tiene pier label 1 y los dos laterales que yo tengo tienen el pier 3 y el pier 4. Bien. Hay otra opción que también es permitida dentro del programa, y es asignar a las columnas un pier label de tal manera que a la hora de hacer el diseño el programa considere los efectos de la columna que yo tengo en los extremos. Estos tipos de muro se le conocen como barbell shape, ¿ok? Lo podemos buscar acá. ¿Dónde está esto? En tipos de muros. Vamos por aquí arriba. Barbell shape, ¿verdad? Que tienen estos dos núcleos, ¿ok? En los extremos. Tengo un tipo de muro en forma de C, que son los muros de ascensor y los muros de la escalera. Y tengo la forma estándar rectangular, ¿ok? Entonces voy a tomar esta columna, todas estas columnas que yo tengo acá, que están en los extremos de este muro, y le voy a asignar el pier 3. Assign, frame, pier label, y le voy a decir también que ese muro como tal está formado por las dos columnas que yo tengo en los extremos de este muro. ¿Bien? Bien. El programa tiene en esencia, tres formas de diseñar el muro. A mí no me gusta utilizar la simplificada, básicamente porque su nombre lo indica. El diseño es simplificado, tracción, compresión. Utilizamos las dos que realmente nos pueden servir para este tipo de propósito, que son el Uniform Reinforcement y el General Reinforcement. ¿Okay? En el primer caso, antes de comenzar a diseñar estos muros que yo tengo acá, voy a seleccionar solamente los muros que yo tengo. View Selection Only. ¿Ok? Y voy a diseñar estos core walls primero. Fíjense, uno está en forma de C y el otro tiene, el muro de ascensor tiene esta forma de C con este mechón que yo tengo acá. Estos muros tienen un espesor de aproximadamente 40 centímetros, 50 centímetros, creo que son 40 centímetros, y estos que yo tengo acá, los de arriba, son de 50 centímetros, ¿ok? Cada uno de ellos, si ustedes se fijan, tienen un pier label diferente, pero todo el core tienen el mismo pier, ¿ok? Todos estos muros que yo tengo acá, yo tengo dos maneras de diseñarlo. O le puedo asignar un acero uniforme o un general section. Vamos a decirle que voy a asignar un uniform reinforcement en donde yo le puedo especificar cuál es la resistencia del concreto. En este caso estoy utilizando un concreto de 5000 PSI, que es lo mismo que yo decir un concreto de 250, y le voy a decir que el armado básicamente va a ser varilla número 6, o sea, varilla de 3/4 a 20 centímetros y un recubrimiento de 3 centímetros. ¿Ok? Y el end bar size número 6. Voy a asumir un acero uniformemente distribuido. Importante, el programa a la hora de diseñar el muro a flexión
o te puede chequear o te puede diseñar el muro a flexocompresión. ¿Ok? Bien. El diseño, la parte que tiene que ver con el cortante, el programa siempre lo diseña, no lo chequea. Lo que chequea el programa es el diseño a flexocompresión del muro. Bien. El cortante, el programa lo diseña. Muy bien. Vamos a darle a Reinforcement to be checked, o sea, yo voy a disponer de este armado y voy a chequear el muro. Lo voy a hacer básicamente el programa, mira, con esta disposición de armado, ¿cuál es la demanda de capacidad que yo tengo de este muro? Le voy a dar a OK. OK. Voy a seleccionar de nuevo todos estos muros que yo tengo acá y fíjense que en la parte del muro yo tengo el menú que se me activa View, Review, Speed, Override. ¿Ok? En esta parte yo le indico al programa, ok, vamos a diseñar este pier, o le puede ser que no lo diseñe, pero yo digo sí diseñe, ok. El factor de reducción de carga viva, no vamos a utilizar reducción de carga viva, sino que es 1. El diseño de este muro es sísmico. Si es sísmico, me tiene que cumplir con el capítulo 21 de la CI 11 o del capítulo 18 de la CI 14. O le puedo decir que no es sísmico, o sea que en esencia es un muro ordinario, que no va a cumplir con los requisitos sísmicos. ¿Okay? En este caso es un muro especial, por lo cual el diseño es sísmico. ¿Ve? El acero es uniforme, el acero distribuido y en el extremo es de la barra número 6, el espaciamiento, el concreto que es de 350, el reforzamiento que será chequeado y algo importante aquí. Cuando se requiere muros especiales, hay dos maneras de chequear el elemento limítrofe. Hay dos procedimientos. Una, mediante un criterio de desplazamientos, en donde yo comparo el eje neutro que sale del diagrama de iteración del propio muro, ¿ok? Con el eje neutro máximo permitido. Si esto es mayor, entonces necesito elementos de borde, o mediante un chequeo por tensión en la cual si la fibra extrema de mi muro supera los 0.2 F'C, entonces requiero también elemento de borde. Entonces le voy a decir que sí, como es especial, yo requiero también que me chequee el elemento de borde mediante la metodología de la tensión de 0.2 F'C. ¿Ok? Le voy a decir al programa entonces, igualmente para este muro, le voy a aplicar dicha opción, porque cada override es distinto, y le voy a dar a correr. Una vez ya seteado, ¿ok? No tengo más nada que hacer, le voy a dar a diseñar el muro. Muy bien. Finalmente ha terminado. Vamos a tomar el tercer piso de este muro, ¿ok? De la escalera. Voy a dar clic derecho y me aparece este resultado del análisis, ¿ok? Estoy en el piso 3, Pier Level 2, el centroide de todo el muro que está en esta coordenada, la longitud del muro, el espesor del muro y el Live Load Reduction Factor, ¿ok? Básicamente las propiedades de los materiales, los factores de reducción de resistencia y cada uno de los pier legs que yo tengo de mi muro, ¿ok? Fíjense, yo tengo 3 legs. ¿Qué son los legs? Vamos a verlo desde arriba. Los legs son cada uno de los segmentos de muro. Un leg, 2 leg, 3 leg. El otro muro tiene este leg, 1, 2, 3, 4, 5 leg. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo identificar cada uno de esos leg? Bueno, nada más yo necesito identificarlo por la coordenada. Entonces, aunque es un poco, vamos a decir, un poco fastidio uno verificar las partes de las coordenadas, yo necesito, ¿verdad?, identificar cuáles son las coordenadas del
del tope del segmento de muro que se llama LED 1 está en la coordenada X1, Y1, 683, 660 y la coordenada X2, 961, 660. Pueden ver que la coordenada Y no varió, ¿ok? Lo que varió fue X. Esto me está indicando que mi primer pier leg sería el muro horizontal y que tiene este espesor y esta longitud. Bien. El diseño flexión es como si fuera flexocompresión, es como si fuera un diseño de columna. Yo tengo un diagrama de iteración del muro y lo que hace es que toda la demanda que salen de las combinaciones, las demandas son mis propias combinaciones, lo que va es chequear si todas estas demandas y todas las combinaciones que yo tengo están dentro del diagrama de iteración. Aquí efectivamente se puede ver que la relación demanda-capacidad está en el tope un 44% y un 55%, que la combinación que gobierna es la combinación 10 y que estas son las cargas que yo tengo en axial, momento en la dirección menor y momento en la dirección mayor. Significa que este muro está bien. El cortante, el programa lo diseña leg by leg. O sea, yo no necesito definir un pier label por cada segmento de muro. ¿Por qué? Porque al final el programa diseña el cortante segmento a segmento, ¿ok? En el top, o sea, en el tope del leg 1, del segmento de muro 1, la combinación que gobierna el cortante es la combinación 5, por lo cual yo necesito disponer para ese muro un acero de refuerzo de 0.0394 pulgada cuadrado por pulgada. Esto yo lo llevo a varillas comerciales, ¿no? Sería 2 veces, como estoy asumiendo, dobles cortinas, 2 veces el área de mi barra entre esta área requerida me va a dar la separación que yo necesitaría de acero horizontal. Cada uno de los aceros horizontales que yo tengo acá se refiere a cada uno de los segmentos de muro o de pier de muro que yo tengo, ¿ok? En el tope y, por así decirlo, arriba y abajo, ¿ok? Boundary element. ¿Qué son los boundary element? Vengo de nuevo acá. ¿Dónde está esto? Los boundary element son en esencia la longitud que yo necesito confinar en el extremo del muro. ¿Ven esto acá? Aquí, por lo general, se concentra un acero. A veces se concentra un acero para aumentar la resistencia a flexión del muro en su plano. Y necesito confinar esta zona porque en esencia lo que se está esperando es que las altas compresiones que yo voy a tener en el concreto y evitar esa fragmentación que yo tengo del concreto debido a las altas solicitaciones de compresión, necesito confinar esa zona de muro. Es importante confinarlo en zonas sísmicas altas, por eso es que se requiere elemento de borde. Si no, van a tener un tipo de fallo que es muy parecido a lo que van a ver acá. Sin elemento de borde, lo que pasaría es que ustedes tengan este tipo de fallos donde van a ver una fragmentación del concreto, pandeo de las barras y sí, pandeo de las barras, ¿no? Y concentraciones de tensiones en la base. Entonces, para evitar esto, este mecanismo de fallo, se requiere adicionar este elemento de borde. Entonces, ¿qué es lo que me interesa ver en el elemento de borde? Ok. Muy bien. La resistencia límite que yo tengo, hay 2 criterios, repito, hay 2 criterios para yo necesitar el elemento limítrofe. Una es basada en el stress check, o sea, en el criterio de tensión, y el otro basada en la profundidad del eje neutro. Fíjense que el bloque a compresión en la mayoría de los casos superó 1, que es el stress limit, 0.2 por F'C, ¿ok? Entonces, si lo supera, significa que necesito elemento limítrofe. ¿Cuál es la longitud del elemento limítrofe? Bueno, hay una fórmula que me dice que es o C medios o C menos 0. La longitud del muro. La longitud del elemento limítrofe que yo necesito disponer para ese muro en cada uno de los LED que yo tengo, tanto arriba como abajo, son de 22 pulgadas, tanto arriba como abajo, en el LED 1.
de 21 pulgadas en el leg 2 arriba y de 21 pulgadas en el leg 3. ¿Se entiende esto? O sea, la longitud del elemento limítrofe es esta, lo que me da el programa que yo necesito confinar en el extremo del muro. ¿Ok? Bien. Y lo hace también por cada leg, por cada pier leg, por cada segmento de muro. Bien, es posible que no te cumplas con el criterio del criterio de estrés, ¿ok? Pero es posible también de que requieras elemento limítrofe porque el eje neutro es mucho más grande que el eje neutro límite que yo tengo especificado. ¿Bien? Ok. Por lo que veo, este muro está bien. Si tendríamos que amarlo, hacer un armado de este muro, hay que tomar en cuenta que una de las zonas críticas sería en las intersecciones como tal. Entonces necesitaría confinar en esta zona con un elemento limítrofe junto con esta zona en elemento limítrofe. ¿Ok? Se espera que aquí haya buenas concentraciones de tracciones, buenas concentraciones de tensiones en un momento de evento sísmico severo. Vamos a ver la otra forma de diseño con Section Designer. ¿Ok? Habíamos visto que a estos muros que yo tengo acá, a este muro lateral, le había colocado, vamos a seleccionar este muro. ¿Ok? Bien. Vamos a disponer en este mismo muro el mismo armado, uniforme, ¿ok? Lo voy a utilizar de base para hacer una sección general. Voy a assign General Reinforcement, define General Pier Section, voy a añadir un Pier Section y voy a añadir el Pier Section del piso 3 del Pier 3 y voy a Section Designer. Y ustedes pueden ver cómo el programa directamente me toma las dos columnas, ¿verdad? Y la coloca sobre el muro. Pregunta. Si las columnas están incrustadas en los muros, ¿es necesario yo chequear la columna aparte? Pues no, porque estás haciendo todo esto junto. ¿Ok? Todo esto está monolítico, todo va a trabajar junto como tal. No es necesario ya chequear la columna aparte. ¿Por qué? Porque todo está acá, monolíticamente. ¿Bien? Aquí entonces yo puedo disponer de barras de refuerzo que necesito en los elementos limítrofes. Vamos a colocarla de barra número 8. Vamos a aplicarla en todos los edge. ¿Ok? Un ejemplo. Bien. Y esta barra que yo tengo acá, este segmento de muro que yo tengo, esta línea de barra, vamos a colocarle número 6. Número 6. El armado puede ser simétrico o asimétrico, dependiendo de cómo ustedes lo quieran buscar, ¿no? Si es simétrico es mejor, porque es un asunto de constructabilidad, ¿no? Puedo ver el diagrama de momento de curvatura y puedo también ver el diagrama de interacción. Se puede ver que el muro en su plano tiene una resistencia grandísima, pero fuera de su plano tiene muy poca resistencia. ¿Ok? Voy a utilizar este pier, que le voy a llamar pier 3 con columna, lo voy a colocar este nombre, y el material base es 350. ¿Ok? Voy a diseñar, voy a seleccionar este muro y le voy a asignar ahora el General Reinforcement que he definido, que es el pier 3. Y le voy a dar a OK. Le doy al botón de diseño. Estas columnas que yo tengo en el extremo, momento.
Estas columnas que yo tengo en el extremo, ya no es necesario diseñarla. No es necesario diseñar esto. No lo es necesario. ¿Por qué? Porque ya el diseño lo estoy haciendo dentro del propio muro. Ya las fuerzas que tienen las columnas a través del label del pier que le estoy dando ya están sumadas a las fuerzas del propio muro. Yo tengo ya unas fuerzas totales netas que van a estar, a la que se van a diseñar el muro. ¿Okay? Vamos a darle display. Muy bien. Para este muro que tiene las dos columnas, bien, es un solo muro como tal. Por eso yo tengo one leg para este muro, salvo que yo tengo los elementos limítrofes, ¿verdad? Que se engrosan debido a la columna, ¿ok? Tengo una relación demanda-capacidad de 0.763, es un muro especial. Requiero como acero de cortante 0.0394 pulgada cuadrado. Y aquí me está exigiendo que ese elemento limítrofe como tal, o sea que necesito una longitud de 127.26 pulgadas de elemento limítrofe. O sea, que si yo tengo mi muro, es posible que necesite confinar mucho más adentro del web del muro y también en la cabeza del muro. ¿Okay? Esto es lo que me está indicando el análisis del boundary length. ¿Okay? Fíjense además que el muro tiene una longitud de 141 pulgadas. O sea que ese muro necesita casi enteramente estar confinado. ¿Ok? Cuando la longitud, esto se debe, o sea, cuando tengo este resultado de que casi, es decir, casi toda la longitud del muro necesita ser confinado, ok, vamos a ver cuál es la ecuación de gobierno. Para este caso creo que era la primera, ¿no? Sí. La D con 6. Vamos a ver la D con 6. Es porque tengo una fuerza axial abrumadoramente alta con presión dentro de mi muro. ¿Bien? Esto es lo que tiene que ver con diseños especiales. ¿Okay? Hay otras cosas que tienen que ver con cortante debido a la acción cortante por fricción, que ya esto es algo que no lo hace el programa, sino que ustedes lo tienen que hacer aparte cuando hay dos superficies de concreto que se han basado en diferentes tipos de tiempo. Entonces, hay que ver si el cortante que se me pueda generar ahí es suficiente ¿no? Para poder soportar los mecanismos de tracción que yo voy a tener durante un evento sísmico. Bien. El otro caso del muro es cuando el muro no es, cuando es ordinario, lo cual no necesariamente tengo que cumplir con los requisitos sísmicos. Aquí viene el truco. ¿Cómo yo hago esto en el programa? ¿Cómo yo puedo diseñar un muro que por default el programa lo define como especial? Para esto yo necesito decirle al programa, mira, la categoría sísmica en el diseño de elementos tipo frame, o sea, de concreto, es tipo A, B o C, una de estas, ¿verdad? La que toque. Yo voy a decir A. ¿Ok? Otra cosa, si le doy a Display Design Info, el acero que estoy utilizando es de 60 KSI y el FY de 60 KSI. Si no modifico este factor, si no modifico en la preferencia de los elementos frame la categoría sísmica y le coloco A o B, el programa siempre me va a considerar 60. ¿Ok? Una vez cambiado esto, ahora lo que yo puedo hacer es modificar las propiedades de los materiales. Vamos a quitar el candado y vamos a correr nuevamente mi modelo. Voy a tomar unos minutos para hacerlo. Vamos a añadir una nueva propiedad. Rivar a 0 grados 75.
y es el que voy a utilizar ahora ¿ok? Aquí no, perdón. En preferencias. Ok. Vamos a correrlo para que sea más rápido, ¿ok? Solamente voy a correr. Bueno, no va a tomar su momento, pero valdrá la pena. Tengan en cuenta, si necesito aumentar la resistencia de mi muro, aumentando la resistencia del acero, ¿ok? Solamente esto lo puedo hacer cuando el muro es definido como no sísmico, no es sísmico, ¿ok? Voy a diseñar este pier y en este caso le voy a decir, bueno, yo puedo requerir elemento limítrofe, no por una situación sísmica, sino por el hecho de que por el ACI del capítulo 21, 7.6.4, es posible que los esfuerzos de compresión me superen los 0.20 F'C, lo cual necesito colocar un confinamiento de elemento limítrofe, o cuando la cuantía en el elemento, dentro del elemento limítrofe sea mayor que 400 entre Fy. ¿Ok? Le voy a dar a OK y voy a correr nuevamente el análisis. Vamos a ver, preguntas. El factor de escalamiento que menciona inicialmente, ¿de qué depende para el espectro? Lo que pasa es que cuando yo hago un análisis modal espectral, por lo general, las normativas lo que hacen es que escalan el cortante basal estático, el cortante basal dinámico a una porción del cortante basal estático como mínimo. Entonces, en el ACE es 85%, en la República Dominicana un 65%. Eso varía de normativa en normativa. El ACE 716 ahora está escalando al 100%. Esto es correcto. El 710 no. El 710 lo hace al 85%. Los muros, la malla de elemento finito. Ok, a ver. El muro es un objeto continuo. Ok. Por lo tanto, ha de mallarse. Si ustedes quieren resultados aceptables y razonables desde el punto de vista de ingeniería, si ustedes discretizan el continuo, le va a dar resultados que se va a parecer mucho a la solución analítica. ¿Qué pasa? Que a medida que se refinan, el coste computacional es más caro. Entonces, ustedes deciden entre coste computacional y precisión. Entonces, en su caso, yo mallaría el muro, ¿ok? Pero no lo mallaría extremadamente pequeño, salvo en situaciones en donde yo me esperaría una concentración de detenciones, como por ejemplo, abertura de puertas o ventanas. Vigas de acople. Básicamente cuando tú tienes mechones horizontales de muros que están encima de un hueco, entonces tú allí diseñaría las vigas de acople porque es el mecanismo donde se va a disipar energía a través de a través de los procedimientos a través de mecanismos de flexión y cortante que se van a producir en esos mechones de muro horizontales o la viga de acople. Con Elmer, Freddy, Torrico, si diseño la columna aparte, si el diseño que me da, habrá que verlo. Habrá que verlo. Lo que pasa es que en uno estás tomando las columnas individuales y en el otro caso estás tomando el muro y la columna a la vez. Abel Castillo pregunta, ¿en muro de mampostería es adecuado mallar los muros en elementos finitos? Sí, todo continuo de mallarse con elemento finito.
todo continúa de mallarse con elemento finito. El asunto aquí, ¿cuál será el tamaño de la malla? Y es aquí donde entran ustedes. El tamaño de la malla es una decisión entre los resultados que yo tengo y el coste computacional. O sea, qué tan preciso yo quiero esos resultados. Dimensión mínima como código no existe. La ASIC no te dice un mínimo de un espesor mínimo, pero lo recomendable es que sean 8 pulgadas de espesor de muro especial y cuando tiene elementos limítrofe 12 pulgadas. Julián Arboleda pregunta, ¿los muros son diseñados como tensión plana? A ver, los muros son modelados como elementos tipo shell. Lo que pasa es que una parte de sus esfuerzos están en el plano, por lo cual sería tensión plana, y otra parte sería fuera del plano, que serían los efectos de cortante. Pero si modelas el muro como tal, la matriz de, vamos a decir, la matriz elástica, ¿okay? que va a contener dicho muro, va a haber un comportamiento de tensión plana y otro comportamiento cortante, ¿ok? Pero esa es la parte de la matriz constitutiva, pero la formulación del elemento es un elemento shell. La doble malla va del primer piso al último. Si es especial, sí. Si tú cumples los requisitos de la ASIC, con la cual solamente requieres una sola cortina, bueno, es tu decisión. Yo pondría siempre 2 cortinas. Vamos a diseñar ahora este muro. Muy bien. Esto es un muro que es ordinario, o sea, no cumple los requisitos. Lo estoy diseñando de tal manera que no se exija los requisitos sísmicos del capítulo 21. Fíjense que ahora estoy utilizando un FY de 75, ¿ok? Y estoy utilizando los elementos del borde debido a que he activado el stress checking, pero yo lo puedo desactivar si es necesario y decirle que no lo chequee con el criterio de compresión. ¿Ok? En algunos casos, por la misma normativa 21.7.64.2, se exige que cuando tengo ¿cómo se dice esto? Un esfuerzo de compresión que supera los 0.2 F'C, necesito colocar muro de borde. Aquí, como quiera, se exige el muro de borde. ¿Ok? La longitud del muro de borde depende de la longitud del eje neutro como tal. ¿Ok? Por lo cual necesitaría para este muro también colocar unos muros de borde, pero no necesariamente el espaciamiento de los estribos requiere seguir lo estipulado de es decir, el espaciamiento de los estribos. ¿Dónde está? Un momento. El espaciamiento de los estribos no será una disposición de estribo ordinario en la cual va a estar dada por una separación de 18 pulgadas como mucho, ¿ok? Pero no va a exigir como una fórmula basada en resistencia como lo sugiere el elemento limítrofe, ¿ok? Ya está. Claro, esto se ha dispuesto para cumplir con con el capítulo 21.7.64. ¿Alguna disposición especial cuando se cambia de espesor del muro? El programa, el programa, lo que te diseña el programa como tal,
es el muro. O sea, ya la parte que tiene que ver con cambios bruscos o cambios de espesor del muro, aquí entra como un poco aunque aquí entra un poco el criterio ingenieril y los lineamientos que te dice la ACI. El programa te da el diseño del muro en base a resistencia, pero estas disposiciones de cambio brusco de rigidez o cambio de muro o cambio del espesor del muro, hay que guiarse de la normativa y ver lo que te indica la normativa, porque a veces lo que te indica es que se requiere colocar cierta dovela para garantizar que la fricción por cortante sea continua, etcétera. ¿Ok? Pero el programa no se da cuenta si tú tienes, o sea, si entre muro y otro no se da cuenta el programa si tú tienes un espesor distinto, si hay algunos criterios de diseño, no, esta parte la tienes que investigar tú. En SAP no hay, Boris. En SAP no hay, el SAP no diseña muro. El SAP te diseña lámina como tal, pero no muro. Según el ACI, no. Dani Franz Castañeda Bermejo pregunta, ¿en zonas sísmicas el corte de diseño debería ser amplificado BUD? Eso va a depender de la normativa, o sea, en el ACE se requiere la amplificación cuando cuando el cortante dinámico no te llega al 100%, en el caso del ACE 7D16, o al 85% del cortante basal estático. Esta parte es como muy prescriptiva del código. Me gustaría saber de dónde tú lo sacas esto. A ver qué código lo dice. Andrés Enrique pregunta, en caso de tener sótanos donde los muros están confinados, ¿hay forma de decirle al programa que esos muros de sótano no reciben fuerza sísmica y solo trabajen a carga lateral? Sí, hay una forma. Hay una forma. Lo que pasa es que en este caso necesitas especificar modificadores de propiedades. Si vas a las partes de modificadores de propiedades, assign, shell, stiffness modifiers, necesitas quitarle rigidez en su plano y fuera del plano para que no te tome cargas sísmicas. Es por esto. ¿Ok? Necesitas modificar estos parámetros y colocárselo no 0, sino un valor bajo, 0.1, 0.001. José Jesús Rojas Patiño pregunta si es necesario que los muros de borde, los muros de elementos limítrofes se puedan descontinuar. El ACI te permite descontinuarlos. Lo que pasa es que ya es en caso de que te permite descontinuarlos, si tú tienes esfuerzo a compresión que no superen los 0.15 F'C, te permite descontinuar los elementos limítrofes, pero si resulta que en otro piso tú superas el 0.2 F'C y necesitas colocar elemento limítrofe. Entonces, ya es un asunto constructivo y una decisión del ingeniero si requiere o no subir los elementos limítrofes desde el piso inferior al superior. Y eso es algo del propio ingeniero, una decisión del propio ingeniero. ¿En qué caso se modela el muro agrietado? Es una asunción, es una buena pregunta. Lo que pasa es que si asumes el muro agrietado, necesitas colocar un modificador de propiedad de 0.35%. ¿Ok? Esto es para tomar en cuenta una distribución realista de los desplazamientos laterales. En caso de que lo asumas no agrietado, porque vas a asumir que los muros no se agrietan, entiendo que necesitarás hacer un análisis a posteriori para verificar que efectivamente el esfuerzo de tracciones que yo tengo en la fibra extrema de mi muro no superen la resistencia a tracción del concreto. Entonces, esto es algo que el ingeniero tiene que hacer aparte. Esto no te lo va a hacer el programa, sino eres tú que tiene que analizarlo aparte. En caso del diseño de muro que muestra de cada segmento, ¿es confiable el valor de profundidad del bloque a compresiones de una figura irregular U o tipo T? Claro, porque el bloque de compresiones lo hace segmento a segmento. En el momento de analizar los bordes del muro, o sea, la longitud de borde de cada muro, lo hace segmento a segmento. Lo que hace como único, como si fuera único, es el diseño a flexocompresión.
Tenemos preguntas también vía YouTube. No sé si deseas continuar y más adelantito hacer Primeras el preguntas último vía break de YouTube. preguntas. Dime Yo te las preguntas voy a vía. leer. Ajá. ¿Los muros deben dividirse con un automesh o debe hacerse una división manual de mallado? ¿O está bien trabajar la sección del muro sin divisiones? El muro hay que dividirlo, ya sea con una malla interna o externa, como ustedes quieran, pero hay que dividirlo. La Sí, norma ASI dice que si el refuerzo longitud es mayor al 1%, se debe confiar como columna el muro estructural. Es decir, que también se debe cumplir la separación entre estribos B3 en DMO. es correcto. De hecho, las vigas, por ejemplo, las vigas de acople se mandan a diseñar especial. En algunos casos, lo que pasa es que el programa no diseña la viga de acople especial. El diseño especial lo tiene que hacer tú aparte. Elmer Freddy Ok. pregunta, cuando la caja del ascensor se integra a las escaleras, ¿la malla de elemento finito que se genera automáticamente tiene continuidad en la intersección de los muros y la losa de las escaleras? Sí, siempre y cuando tú tengas esta opción activada. Si vas a Sign, Shell, y le dices Auto Edge Constraint y le dices actívalo, te lo va a hacer. Si no, vas a tener que hacer que los nodos entre los muros y la rampa coincidan. Es correcto. Cuando tú tienes un mechón de muro que está encima de un hueco, tú necesitas diseñar ese muro con el overstress factor, con el factor de sobreresistencia. A Julián Arbeolea. Según el NERF que yo he leído en el documento, sí necesitas hacerlo. Déjame yo buscárselo. Esta es la fórmula que yo le decía del acero vertical, del acero horizontal o el confinamiento o el estribo que necesitarían los elementos limítrofes. En la otra parte sería unos estribos, ¿verdad? Cerrados, pero que no exige una fórmula como tal, pero que se requiere estribos cerrados por el hecho de que la cuantía en ese elemento limítrofe supera los 400 entre F y. Entonces, volviendo a tu pregunta, en mechones de muros, cuando tú tienes huecos, es el cortante por fricción, cuando tú tienes huecos, estos muros se deben diseñar con el overstress factor, el cortante determinado. Intenta aplicar el Auto Edge Constraint a Julián Arbeola. ¿Qué pasa cuando el mallado automático no coincide? El programa aplica automáticamente el Auto Edge Constraint. El Auto Edge Constraint es una técnica que impone continuidad en el campo de los desplazamientos. ¿Okay? Es una buena técnica cuando tú tienes mallas no conformes de elemento finito. Lo que pasa es que no es bueno usarla. Entonces, yo sugiero que solamente la usen cuando sea inevitable o porque cuando tengan una geometría compleja, pero intenten evitar esta técnica porque es posible que subestime o sobreestime el estado tensional que yo voy a tener en el elemento finito. Más preguntas. Si se tiene sótano en el cual se tiene carga perpendicular al plano del muro por efecto de empuje de suelo, ¿esta Ajá. carga lo puede considerar en el diseño de muro estructural ITAPS? Es correcto. Si voy a seleccionar mi muro, voy a Assign, Shell Load y yo puedo colocar una carga no uniforme, ¿ok? Que la puedo colocar en la dirección X, Y, donde tú quieras, dependiendo de dónde está el muro. O sea, yo puedo tomarlo, porque es una carga que básicamente ejercerá en el muro una fuerza flexión. Entonces, lo que tienes que tener cuidado es en algo. A la hora de diseñar el muro, el programa te lo diseña arriba y abajo, en el tope, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esto? En el tope del piso y en el, no sé, en el inicio del piso y en el tope del piso. Entonces, para tú tener un diseño, por así decirlo, más preciso, va a tener que dividir este muro en diferentes pier levels, de tal manera de que
induzca, o sea, que te diseñe correctamente los distintos niveles. Por ejemplo, si yo tengo una carga lateral debido a la presión de terreno, ¿verdad que sí? En el muro. Entonces, vamos a colocar un pier 1 aquí, un pier 2 aquí, un pier 3 aquí y un pier 4, que para el mismo muro, de tal manera que como este muro está sujeto a una carga lateral que está fuera de su plano, el acero me lo dé justamente en estos valores intermedios y no me lo dé justamente aquí y aquí abajo, ¿ok? Porque aquí, qué sé yo, el diagrama de momento puede ser esto. Entonces uno tiene que investigar esto. Es probable que el muro genere, lo más probable es que el muro genere una rótula plástica en la base. La norma ecuatoriana solicita que trabaje con inercias fisuradas. Los 2 primeros pisos del edificio. ¿Esto que influye en el diseño del muro? Muchísimo, por el hecho de que al asumir secciones agrietadas va a haber redistribuciones de fuerza dentro de la estructura por el hecho de que el muro tiene menos rigidez. Cuando Dime. llega una viga de manera perpendicular al plano del muro. ITAP checa aplazamiento en el muro estructural. Sí, te chequea el desplazamiento del muro estructural. Sí. Sí, porque el desplazamiento están dando los nodos, claro que sí. Se menciona que los muros deberían de tener doble malla, pero ¿qué opina de los muros de ductilidad limitada? ¿Qué yo opino? Que hay que estudiarlo, la verdad. No lo usaría nunca en algo sísmico, nunca, nunca. Más preguntas. ¿Se pueden diseñar muros de corte con el modelo puntual de tensor? Es una metodología que se aplica para el diseño de muros. O sea, eso te lo permite la CI. Claro que sí. Lo que pasa es que el programa no utiliza esto. ¿Qué cuantía longitudinal máxima recomienda para los elementos de borde? Las mismas que las columnas. Voy a repetir una pregunta. La de cuando llega una viga de manera perpendicular al plano de muro, ITAP checa el aplazamiento. No desplazamiento. Aplastamiento. Aplastamiento. No. No. No, esto no lo chequea el IDAPS. Si tú induces que vas a ver aplastamiento, es bueno que haga tus cálculos aparte. ITAP te diseña el muro, o sea, lo que es el segmento de muro en base a resistencia, pero el aplastamiento de esa zona como tal, no. Confinamiento en los muros, en muros de sótano cerrado. Colócales los elementos de borde o extiende los elementos de borde a todo el muro. Más preguntas de YouTube. Bueno, es Ya como está. un comentario tipo pregunta. ¿No sería mejor utilizar Section Designer para el cálculo del C0.003 para verificar el confinamiento real? Es que ya te lo da. O sea, el programa ya te da el confinamiento, la longitud de confinamiento que tú necesitas. ¿Para qué vas a utilizar el Section Designer? Si solo los Designer lo utilizas, sobre todo si tienes, si quieres poner tu propio armado con distintos tipos de barras, de varillas o concentraciones de refuerzo en un muro. Pero ya eso directamente te lo da el programa. O sea, no, yo no lo veo necesario. Torrico pregunta, ¿cómo se puede generar confinamiento en los muros de sótanos debido al cielo, al suelo?
El confinamiento como tal, lo puedes hacer con estribos cerrados, Ahora, los muros de sótanos que trabajarán que básicamente estarán siendo ejercidos mediante un empuje de terreno, estarán sometidos a flexión fuera de su plano. Entonces es algo que tú tienes que revisar aparte, o sea, es algo que necesitas revisar tú fuera del programa este diseño. Entonces, si es confinamiento como tal, el confinamiento se garantiza con estribos cerrados. Si es necesario colocarlo en todo el muro, en toda la longitud del muro, bueno, tienes un muro verdaderamente confinado. Si sigues el 21. Marco Antonio, si sigues el 21.7.6.4, el estribado de elementos de borde, ¿en qué longitud sería? Ya que no se tiene bonding length solicitado. Me parece que el 4 es el que está bajo la solicitación del stress check. En este caso, cuando tú necesitas elemento de borde por el hecho de que la fuerza de compresión superó el 0.2 F'C, la longitud del elemento limítrofe será lo que te indica a ti el eje neutro, lo que básicamente, déjame ver esto. La longitud del elemento limítrofe será C medios o C menos 0 punto longitud del muro. Es esto. O sea, ¿qué es lo que hace el programa? Te chequea si necesitas elemento de borde, ya sea por el criterio de tensión, por el criterio de compresión o por el criterio del eje neutro. Si solamente requieres elemento de borde por compresión, entonces necesita una longitud del elemento de borde que se va a calcular mediante C sobre 2 o C menos 0.1 longitud del muro. Es esto. La longitud del elemento de borde de ITAP, si es confiable o se debería realizar un chequeo manual. Es confiable. A Francisco no le quedó claro algo. ¿Qué no le quedó claro? Libros que yo recomendaría. Pueden buscar Seismic Design, Casting Plates, Concrete and Special Structural Walls. Es gratuito y el libro muy bueno de concreto es Reinforcing Concrete Design for Tall Building of Tall Building de Taraná. Es que el código no... Cuando tú requieres estribos, cuando tú requieres elemento de borde, cuando el bloque a compresión, cuando el chequeo del bloque de compresión se cumple, ¿cuál es la fórmula del estribos a utilizar? El A6 no indica una fórmula explícita. Supongo que sería una separación de 18 pulgadas, pero como no hay una fórmula de resistencia que te diga esto. Déjame ver. Ordinary boundary element, o sea, lo que se coloca ahí por el hecho de que tú cumples con el chequeo a compresión, es básicamente un elemento ordinario en donde no te indica, el A6 no te indica una separación de estribo como tal, pero supongo que por constructabilidad lo pondrás a la misma separación del acero horizontal que lo tiene dispuesto. El otro, que es este estribo que yo tengo acá, que proviene ya del chequeo del eje neutro y también del chequeo del bloque de compresión, hay una fórmula para esto que te lo da el ACI, que es 0.09, la separación por el espesor del muro, F'C entre Fy. Muy bien, buenas noches a todos y gracias.